Me traje el libro, tengo el nombre del escritor y adivina quién. Te trajiste al escritor. ¿Por qué te adelantas al juego, David? No, supongo. Efectivamente, tengo una sorpresa en la casa. Ya. Una sorpresa muy esperada por todos los escuchas. Los escuchas, los lovers, como tú acabas de mencionar. Y tengo a mi lado derecho, ¿estoy bien? Derecho, izquierdo, derecho. Tengo a Sergio Mancilla Torres. Ahí está. Sorpresa. Tengo al escritor Sergio. Bienvenido a la hora de las chocas. Personalmente, un honor tenerlo en este espacio. Estaba muy atento a nuestra dinámica, lo vi sonreír fuera de cámara. Y este es el espacio que tenemos para conversar con las personas en la casa, con los Love Escucha, porque lo queríamos tener, la gente lo pidió, porque muchas personas que fueron al evento nos escribieron por interno y dijeron que por qué no lo invitábamos. Esa fue la pregunta. Entonces, bienvenido, Sergio, a la hora de las chocas. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. No me cambio el nombre, Cristina. Perdón, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Sí. Un saludo a los telespectadores. Sí, ahí está su cámara para... Un saludo a los telespectadores y muy contento de estar aquí conversando en esta tarde lluviosa Sí. en San Felipe por Love TV o Love TV, si lo decimos Sí, en Love inglés. TV. Cuéntenos, Sergio, usted, aparte de ser escritor, es un profesor, pero es que más que un profesor, usted es como un lingüista que hace clases en la universidad. Y siendo lingüista, ¿qué lo lleva a ser escritor? O es al revés, ser escritor lo llevó a ser un lingüista. Un par de aclaraciones. O sea, Bien. yo de origen, en mi primera profesión, yo soy profesor de castellano y filosofía. Estudié hace ya varios años en la misma Universidad Austral y de ahí me titulé como profesor de enseñanza media. Y trabajé algunos años en la enseñanza media, 8 años para ser más exacto. Y más tarde tuve la oportunidad de poder trabajar en la educación superior, primero en el antiguo Instituto Profesional de Osorno, hoy día desaparecido, y que dio paso a la hoy existente Universidad de los Lagos, que en su origen fue una sede de la Universidad de Chile. Estamos hablando de 1988, por esos años. Más tarde yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a los Estados Unidos. Allí cursé un doctorado en lenguas, romances y literatura. O sea, en realidad yo no soy lingüista, o sea, siempre he trabajado como profesor de literatura. Y luego de algunos años en Estados Unidos volví a Chile y volví al sur, o sea, a Osorno en primer lugar, donde ya en la Universidad de los Lagos de la época, estoy hablando de 1996, y en el año 2010, es decir, pasé hartos años en Osorno trabajando, me trasladé a la Universidad Austral de Chile, que está 100 kilómetros al norte de Osorno, o sea, en Valdivia. Y ahí estoy hasta este momento en que ya han transcurrido varios años. Tiene, respecto a lo que es el plano profesional, universitario, algo más a futuro, algún objetivo. Bueno, yo siempre digo, yo soy un escritor que para poder ganarse la vida se dedicó a la docencia. ¿Ah? Y con el tiempo he ido aprendiendo a unificar el trabajo creativo del escritor con el trabajo docente, porque como mi docencia es esencialmente de temas de literatura, entonces claro, el trabajo de docencia de literatura está bastante cerca del trabajo creativo. Y he aprendido también a trabajar en lo que se podría llamar la crítica y la teoría de la literatura. De modo que yo juego, por así decirlo, en el bando de los escritores que se dedican a producir obras de ficción, en este caso poesía,
que es lo que yo he hecho desde los 17 años prácticamente. Y también en los estudios especializados de literatura. Aquí, si la cámara lo muestra, aquí tengo un libro de reciente publicación que se llama Sentido del Lugar, que son un conjunto de 22 ensayos sobre poesía chilena contemporánea, de autores que han vivido o han escrito en relación con sus lugares de origen, y que van desde Valdivia por el norte, incluyendo la zona cordillerana, hasta Tierra del Fuego por el extremo austral del país. Y por supuesto, también otros estudios que he hecho yo sobre materias de literatura que son propias de mi trabajo como profesor universitario. Mire. Cristina me decía que usted, dentro de su vida, su caminar, nació en Chiloé. ¿Nos puede contar cómo fue su infancia en Chiloé? Bueno, yo nací en el siglo XX, en el siglo pasado. Sí. ¿Eh? Soy de otra época, de otro siglo. Sí. Nací en el viejo hospital de Achao, un antiguo hospital de madera que se derrumbó después de 1960, o sea, del terremoto de mayo de 1960, que fue muy, muy fuerte. Y bueno, yo en ese momento tenía 2 años y no recuerdo absolutamente nada, no tengo ninguna memoria en absoluto, digamos. Todo lo que sé de ese terremoto es porque lo contó mi madre o por otra gente más. Y mi origen es en realidad rural. Nací en el hospital de Achao, pero no soy del área rural urbana de Achao, sino de una zona rural cerca del pueblito de Curaco de Vélez, en un sector de la isla de Quinchao que se llama Changuitad. Ahí fue mi infancia, ahí transcurrió mi infancia. ¿Eso queda cerca de Chiloé? Eso queda en Chiloé, en la isla de Quinchao, porque no hay que confundir con la isla grande de Chiloé con la provincia de Chiloé, que comprende la isla grande de Chiloé y alrededor de 40 islas pequeñas. Un archipiélago. Exactamente. Entonces, yo nací en una de las islas pequeñas, que no es tan pequeña en verdad, porque la isla de Quinchao es la segunda isla en tamaño después de la isla grande de Chiloé. Y una isla que en el año 1836 la visitó Charles Darwin cuando hizo el viaje alrededor del mundo en su Beagle, en su bergantín, su barco, y la describe como una isla muy verde, muy lluviosa por supuesto, y le recuerda con bastante nostalgia a su país británico, a Inglaterra, porque los paisajes de Chiloé, el clima de Chiloé se parece al clima de Inglaterra. Quinchao. Isla de Quinchao. No sé lo que significa. No sé lo que significa, porque mucha toponimia de Chiloé en realidad son palabras de lenguas indígenas desaparecidas en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Algunas palabras son mapuche, esas sí se puede saber su significado, pero otras no, sobre todo nombres que son de origen chono, por ejemplo, que es una lengua ya perdida. Una lengua muerta, como dicen algunos. Don Sergio, y dentro de lo que es también su caminar en la vida, nació en Achao, de Quinchao, y luego creció y llegó a Valdivia en la actualidad. ¿Por qué ese cambio? Parte de la deriva de alguien que tuvo la oportunidad de estudiar. O sea, yo vengo de un mundo rural, de gente pobre.
Esa era la realidad. Chiloé hasta los años de 1970 era una fuente de inmigrantes. Mucha gente apenas crecía, los hombres sobre todo apenas tenían 15 años, 16 años, 17, se iban. ¿Se iban a dónde? Se iban a la Patagonia chilena o a la Patagonia argentina, o a veces también a las zonas continentales de Osorno, del sur, en algunos casos también al norte, es decir, a la zona del desierto, a la Pampa, y en otros casos se iban por el mundo a lo que viniera. Los isleños son buenos navegantes, entonces mucha gente también trabajaba en los barcos, en fin, ese tipo de cosas. Yo tuve la oportunidad de estudiar junto con mis hermanos, somos 4 hermanos, los 4 pudimos estudiar, y eso implicó que una vez que yo terminé la enseñanza media en Castro en 1975, en Chiloé no había en ese momento universidad, aún no hay universidad en Chiloé, entonces tuve que salir de Chiloé y tuve la oportunidad de llegar a la Universidad Austral, a Valdivia, donde estudié castellano y filosofía, como contaba al inicio. Y ahí viví, claro, 5 años, y una vez terminado, no fue posible volver a Chiloé por motivos laborales, es decir, no me dieron trabajo en Chiloé cuando ya tenía el título de profesor, y terminé quedándome en el continente y vueltas más, vueltas menos, terminé en Osorno en 1984, donde viví muchos años ahí, y primero trabajando como profesor de enseñanza media y luego en la educación superior, y de ahí ya he estado hasta ahora, digamos, en ese nivel de educación como profesor. Desde la partida de Chiloé a Valdivia, ¿usted ya sabía qué iba a ser, cuál iba a ser su destino? ¿O lo había programado? La vida es contingente, sorprendente. Uno no puede programar mucho, digamos, porque siempre puede ocurrir algo que esté fuera de lo previsto. Pero sí uno puede proponerse objetivos. Y eso sí. Y yo traté de siempre de buscar la forma de poder vivir de la literatura, a sabiendas de que como escritor no era posible sobrevivir, digamos, en Chile por lo menos, de una forma relativamente decente. Y claro, y una forma de poder vivir con la literatura, ya que no de la literatura, era estudiar castellano y filosofía, porque castellano, que ahora se llama lenguaje, permitía estudiar lingüística, estudiar literatura y poder ejercer como profesor de lingüística y literatura, bueno, y en mi caso también de filosofía. A poco andar, sin embargo, me di cuenta que yo no tenía vocación de profesor de enseñanza media. Así, esa es la realidad. Y yo lo supe en 3er año de carrera. Lo supe, o sea, me fue bien, digamos, cuando tuve que hacer las prácticas profesionales también me fue bien, y luego trabajé algunos años en la educación media y en general tuve buen rendimiento, los estudiantes me estimaban mucho, hay estudiantes que todavía me saludan muy cariñosamente después ya de 40 años y tal, pero yo sabía que lo mío no era la educación media, costaba mucho hacer clases ahí, mucho, un esfuerzo muy grande, un desgaste demasiado grande para mí. Entonces yo creo que aquí yo tengo que salir a la educación superior como sea. Y cuando uno tiene ese propósito, cuando uno se hace de un propósito del cual nada lo va a mover, uno empieza a buscar contacto, a buscar personas que ayuden, a hablar con personas, porque siempre hay otro que ha hecho lo que uno ha hecho antes. Lo ha hecho antes. Lo que desea hacer. Exactamente. Siempre hay otra persona que ya ha hecho un camino que ha recorrido y de quien hay que aprender. Entonces, preguntando por aquí, preguntando por allá, se fueron dando los contactos para que yo finalmente pudiera postular a una beca de los Estados Unidos, no chilena, y me fui a estudiar
a Estados Unidos, teniendo que haber estudiado inglés primero, qué sé yo, haber pasado por todos los requerimientos que se solicitaban. Pero eso siempre fue posible porque yo escribía. O sea, yo tengo que decir que la poesía a mí me ha abierto puertas en la vida. De hecho, yo estoy aquí, en este rato, hablando con el público, con los amigos que están aquí en el estudio, justamente porque de por medio está la poesía. Así que no me puedo quejar, digamos, de eso. Creo que ha sido un beneficio, ha sido una suerte para mí. Es un trabajo arduo, cuesta. La familia paga un precio también cuando uno es escritor, porque el escritor es un individuo que tiende a ser solitario. Es un individuo que puede pasar horas, días escribiendo libros. No habla con otro, no evita que lo inviten, no quiere ir a las fiestas, no quiere ir de vacaciones porque tiene que escribir. Y no siempre eso a nivel familiar a veces se entiende. En mi caso, yo diría que sí, en muchas medidas sí, en otras medidas no, como suele ocurrir. Yo recuerdo como anécdota que mi primer libro, que se publicó en 1986, como tenía tan poco tiempo, porque en ese momento trabajaba horario completo en la enseñanza media, decidí quedarme un mes de vacaciones para terminar el libro. Y mi familia, que en el momento tenía niños pequeños, se fueron de vacaciones a descansar y yo me quedé en la casa solo trabajando en el libro día y noche. O sea, trabajaba desde que, no día y noche, dormía naturalmente, pero desde que empezaba el día hasta que terminaba, hasta que terminé el libro. ¿Se puede decir entonces que el escritor puede sobrevivir? Porque o sea, hay muchos que dicen, no, es escritor, entonces no trabaja. O a ver, es que depende cómo uno lo plantee. Si uno piensa que puede sobrevivir exclusivamente de la creación literaria, es bastante difícil, sobre todo si de poesía se trata. Porque quizás con la novela puede ser diferente. Roberto Bolaño, por ejemplo, consiguió, más mal que bien, pero consiguió finalmente vivir de la literatura, exclusivamente. Pero para eso se tuvo que ir a España. Claro. Y desde allá escribía. Y él postulaba a cuánto concurso había. Hay anécdotas de que un mismo cuento le cambiaba el título, lo mandaba a distintos concursos, digamos. Y a veces perdía y a veces ganaba. Por supuesto. Y ahí se fue juntando para poder vivir. Con la poesía es mucho más difícil. Sí, hay algunos que viven, no sé, se pueden ganar un premio, hay gente que puede llegar a tener el Premio Nacional de Literatura, pero eso es uno en 100, uno en 200. Entonces no se puede apostar, digamos, a vivir así. Pero la literatura da paso también a otras posibilidades, en mi caso a la docencia. Otra gente, junto con la literatura, se ha dedicado también a las relaciones públicas, a las comunicaciones, ha ido haciendo trabajos con bibliotecas, generando proyectos culturales, en fin, se puede. Ahora, el punto es que para un escritor el asunto no es que cuánto gane o cuánto deje de ganar, es que para un escritor verdadero no se puede dejar de escribir. Es como un pintor, como un músico. Claro. O sea, necesita la música para vivir. Ya verá cómo genera los recursos para vivir, pero sin la música no puede vivir un músico de verdad, digamos. Un músico que apuesta su vida a la música, de eso estoy hablando. No de alguien que practica música, digamos, en sus ratos libres, no, de alguien que apuesta su vida a la música. Y yo creo que yo soy un convencido de que cuando alguien apuesta su vida al arte, cualquier arte, va a encontrar la forma de sobrevivir con ese arte, gracias a ese arte. No se va a hacer rico, de eso estoy seguro, a menos que sea un pintor, no sé, como Dalí, como Picasso, ¿no es cierto?, que sus obras puedan terminar valiendo millones.
Pero aún así, valiendo millones, a veces en vida de ellos mismos, no disfrutan de eso porque esas obras se vuelven muy valiosas, paradójicamente, después que se han muerto. Incluso. Entonces, bueno. Pero sí se puede. O sea, la literatura, puedo contar, me ha abierto el mundo y ha hecho que yo tenga amigos prácticamente casi en todos los continentes. Y a mí me gustaría conocer a Sergio, pero antes de hacer una pregunta. Había mencionado que es de Chiloé, Sergio, 1400 kilómetros aproximadamente a San Felipe. Mi pregunta es la siguiente: ¿y qué hace acá, Sergio, tan lejos de su ciudad natal? Podemos, porque la gente es curiosa, no es que lo quiera poner incómodo, Sergio, por favor. Bueno, estoy invitado a un canal de televisión. ¿Ya? Una buena razón para estar aquí. Ok. Y por razones de amistad. También. Y de amor. De amor. Y por eso estoy aquí. Un hombre bastante jugado, están diciendo en la casa, estaba leyendo los comentarios. Sí. Viajar casi 1400 kilómetros por una intención literaria, por amistad y por amor. Vamos a tener una sorpresa más adelante en el programa porque obviamente también queremos conocer el lado más humano, más sensible de Sergio. No lo voy a hacer llorar. Estaba por contrato, eso no. Pero sí nos gustaría saber cómo comienza a gestar esta imagen, Sergio. ¿Cómo era Sergio desde niño? ¿Qué lo motivaba? ¿Qué lo asustaba? Tiene quizá, me imagino, como todas figuras emocionales o figuras de apego que a lo largo de su vida fueron apareciendo. Pero mi pregunta es, ¿cómo era Sergio de niño? ¿Qué nos puede contar? Que para entender eso hay que remontarse nuevamente a lo que dije al comienzo acerca de que yo nací en un mundo rural. En un mundo rural de islas. De islas. ¿Qué hace un niño en una isla? La pregunta. Un niño en una isla que nace, que se cría, que crece junto al mar, pues juega en la playa. Sí. Para mí el mar, la playa, era como mi patio, donde yo salía iba a jugar. Pero sobre todo vengo de un mundo esencialmente oral en el sentido de que la cultura, las historias, todo se contaba. Chiloé era, en esa época más que ahora, una tierra con un enorme potencial de mitos y leyendas, como pocas hay en el resto de Chile. Así es. Muchísimas. Pero los mitos y leyendas de mi infancia no eran mitos y leyendas en realidad, eran parte de la conversación cotidiana. Pues un vecino cualquiera afirmaba, completamente en serio, de que había visto brujo, de que sabía quién era brujo, que había visto el caleuche, que se había encontrado con tal y cual ser, como el trauco, por ejemplo. Y además, yo conocí a mucha gente que eran inmigrantes golondrinas, es decir, hombres principalmente, algunas mujeres también, pero más hombres, que iban a la Patagonia y que al cabo de un tiempo volvían. Entonces, muchas de las conversaciones de las que yo fui testigo de niño, que lo escuchaba así como a escondidas, a veces, cuando me mandaban a acostar en la noche, eran historias de viajes. Historias de viajes hechos por personas que habían estado en otros lugares que a mí se me figuraban en mi mente infantil de entonces como lugares remotos. Era como escuchar una novela de viajes y de aventuras. Después, con los años, me di cuenta de que muchas de esas historias en parte eran inventadas. Carecían de la veracidad. Carecían de veracidad, pero eso no tenía ninguna importancia, porque la importancia de ese tipo de conversación es la escenificación de la conversación que se produce a través del relato. La gente no se cuestionaba si lo que se estaba contando era verdad o no era verdad. Era el hecho de contar en sí mismo. Eso a mí me marcó desde el primer momento. Creo que no, bueno, me hablan por interno personas que tuvieron el lanzamiento el día sábado. Sergio manifestó una vivencia desde pequeño, me quiero recordar, que había crecido sin luz eléctrica. Me acaban de decir por interno que le pregunte esto, y obviamente yo que estuve ahí y presencié este relato en primera persona,
¿Cómo fue esa experiencia? Porque hoy por hoy, incluso este programa sería inimaginable de hacer sin luz eléctrica, y todo lo que hoy por hoy los niños y niñas y adolescentes enfrentan como una prioridad en su vida, la luz. ¿Cómo es para Sergio, siendo niño en una isla, con la lejanía de, sobre todo la parte rural, donde es crecer sin luz eléctrica? ¿Es efectivo? Esa es la pregunta. ¿Fue efectivo? Así es. En la zona rural de las islas de Chiloé no hubo electricidad hasta cercano el siglo XXI. En las zonas rurales. En las zonas urbanas hubo electricidad a partir de los años de 1950 aproximadamente. Y luego el gobierno de Chile instaló líneas eléctricas estables en la década del 60, pero solo a las zonas urbanas. Y las zonas rurales no tuvieron electricidad hasta fines de la década del 90, del siglo pasado. Por lo tanto, yo nací en 1958, obvio que toda mi infancia fue sin luz eléctrica. Entonces, efectivamente... Y como nos iluminábamos en la noche, bueno, con lámparas a parafina, con velas, con distintos ingenios que la gente hacía para iluminarse. Pero lo más importante es que, en cierto modo, la vida quedaba regida por la luz y por la noche. Porque una vez que se ponía el sol, ya no se podía andar afuera. Sí. Por lo tanto, había que recogerse, comer, conversar en la noche. Buscar quizá otra instancia de interacción. Junto al fuego, junto a la estufa o lo que sea. Conversar hasta que llegue la hora de dormir, que normalmente se dormía bastante temprano, digamos, no a las 12, no a la 1. ¿Nos acostábamos con las gallinas, Sergio? No tanto, porque ellas se acostaban más temprano. Ya. Pero luego también uno se levantaba temprano. Entonces el ritmo del cuerpo y de la mente estaba muy, muy asociado al día y la noche. Después, con los años, a propósito de un problema de salud que yo tuve, descubrí que esa forma de asociar el sueño, el descanso con la noche y el día se llama ciclo circadiano. Así es. Ciclo circadiano. Entonces, claro, la gente allá vivía así, digamos. Y los inviernos lluviosos, muy largos además, se trabajaba muy poco. Y el verano era el tiempo de trabajo, porque es el tiempo de cosecha, sobre todo, el verano. Entonces, por ejemplo, para mí el verano nunca estuvo asociado a vacaciones. El verano fue trabajo. Y el invierno era el periodo de descanso. Claro, pero tenía que ir a la escuela. Entonces, eso es el descanso. Entonces, para mí, todavía es algo que me queda a mí. Por ejemplo, si yo pudiera elegir cuándo tener vacaciones, a ojos cerrados, preferiría el invierno. Increíble lo que nos está quizás contando Sergio en la casa. Me imagino todos los que escuchan están haciendo mucho sentido este relato, porque obviamente la finalidad de La Hora de la Choca es llevar un relato fresco a la casa, cercano, porque estamos en el contexto que a esta hora, sobre todo con este día de lluvia, la gente está regresando como puede a su casa, porque efectivamente la locomoción acá en nuestro gran valle, la Concagua, es escaso en estos momentos. Y quizás nos están escuchando vía también radio, que también tenemos Cristina, la llegada. David. Queremos darle un saludo cordial a quienes nos están escuchando a través de radiolof.cl, a Santiago, que está conectado a través de Lof TV, San Felipe también, y a un grupo también de Lover de los Andes, que también nos está escuchando. Me dicen que algunos sectores se ha cortado la luz también, entonces quienes nos ven a esta hora están imposibilitados. Pero sí, el saludo cordial a quienes están junto a nosotros a través de loftv.cl y a través de radiolof.cl, que aquí lo estoy monitoreando, así que soy curioso. ¿No? Y David, obviamente, agradecer el compromiso en este momento, Sergio. Tenemos mucha gente conectada, no solamente de Chile, en este momento están conectados de Argentina, por ahí está David también siguiendo, Uruguay, y le manda un saludo de México. Entonces también se agradece a todos en este momento, y también a todos nuestros hermanos chilenos que están fuera y están en este momento conectados a través de la figura de Sergio Mancilla, recordando estas experiencias
está siendo un referente en este momento en redes sociales, Sergio, porque lo que está comentando está pasando en la casa, me pasó a mí, yo lo viví, qué ganas de estar ahí, es lo que me está llegando por interno. Entonces obviamente qué lindo que generemos este espacio de reflexión, que es la intención de la hora de las chocas, conocer más allá de la profesión o oficio o estado natural de la persona que quiere ejercer un trabajo, es a la persona como tal. Cristina, mira, ¿Sí? aquí dice que, por ejemplo, en estos momentos hay 48 personas conectadas ¿Ya? en Chile, 10 en Estados Unidos, 2 en Perú, 2 en Polonia, 1 en Bolivia, 1 en Colombia, 1 en Finlandia, 1 en Francia y 1 en Alemania. Así que un saludo para todos ustedes y gracias por seguir nuestro canal a través de internet, loftv.cl, y nuestra radio, radioloft.cl. Y también bueno explicar a Sergio que esa una persona es el punto de inicio de la conexión, que detrás de ese uno hay muchas más personas conectadas, que debemos también explicar eso. Vosotros nos criticaron eso, Sergio. Mencionábamos una persona en Santiago y hay mucha gente que está conectada en sus trabajos, están en la misma casa, están reunidos, como dices tú, quizá en este momento alrededor de un brasero. Qué lindo recuerdo un brasero, Sergio. Yo también vengo de la cultura rural. También soy de familia inmigrante, llegué al sur de Chile y tengo ese recuerdo del brasero, la cascarita naranja, alrededor del fogón, y obviamente es tan significativo lo que puede marcar un niño. Entonces obviamente lo que nos menciona, entendemos mucho ahora la producción literaria de Sergio Mancilla a partir de eso. Sí, bueno. Como... Esa historia de un niño Sí. sin luz eléctrica, y hay que mencionar ese dato, que no es menor, cómo le da luz a estas historias que hoy, siglo XXI, año 2024, estamos acá en la hora de la choca analizando. ¿Cómo hacemos este enganche? ¿Cuándo decidimos justamente dar vida a esta historia? ¿Se recuerda cuál fue Lo que el pasa punto de inicio? es que junto con escuchar estas historias tan atrayentes para mí, yo fui un niño que siempre me gustó leer. Eso no, para mí no tiene explicación, digamos, me gustaba leer siempre, en circunstancias de que en mi casa no había libros, y mis padres tenían muy escasa educación formal, apenas podían leer con dificultad, escribir un par de frases con dificultad. Ellos vinieron de una época en que la gran parte de la gente era analfabeta y consiguieron educarse en la época en que Pedro Aguirre Cerda, aquí hay un cartel, Así de es. Pedro Aguirre Cerda, masifica la educación primaria en Chile en la década del 40 del siglo pasado. Y en esa oportunidad mis padres pudieron aprender a leer y a escribir. Y yo siempre digo, mi abuelo paterno, el único que conocí en realidad, era analfabeto, él no sabía leer ni escribir. Y bueno, gracias a la educación de un abuelo analfabeto, nació un nieto que es doctor en literatura, en lengua romance, escritor, con 15 libros, a la fecha, digamos. O sea, el salto que se produjo de una generación a otra fue gigante, gigante. Y eso yo se lo debo en parte a la educación pública de la época y sobre todo a mis profesores de primaria, que ahora se llama básica, y que eran todavía en esa época profesores normalistas, que se habían formado en las antiguas escuelas normales. Entonces, eran profesores en que era imposible no aprender, tal cual. O sea, lo digo así, era imposible no aprender con ellos, te gustara o no. Sí. Así. Usaban todos los métodos imaginables, incluyendo muchos de ellos que hoy día se considerarían antipedagógicos, pero que en su momento funcionaban, eran eficientes y luego uno lo agradecía, por supuesto. Ahora, entre medio, por supuesto, también por la lectura, por el hecho de que me iba bien en la escuela, muchos profesores me ayudaron, profesores que me prestaban libros. Entonces eso fue creando en mí un acervo de lectura, de autores, que luego cuando ya me hice más grande y pude estudiar en la universidad, bueno, ya iba con
con un hábito de lectura, pero realmente muy avanzado, muy de primer orden. Por lo tanto, la carrera no me costó nada. O sea, tuve la suerte de pasar invicto la carrera y ser el mejor alumno en 5 promociones, lo cual me abrió puertas después, en el futuro, más adelante, para ir a estudiar a Estados Unidos. Porque todo esto es una cadena. Sergio. Todo esto es una cadena, o sea, yo soy convencido de que cuando las cosas uno las hace bien, hay un retorno. La retroalimentación es... Hay un retorno. Totalmente. Yo agradezco siempre a toda la gente que me ha ayudado y me he encontrado con gente de Alemania, de Francia, de Estados Unidos que me ha ayudado sin conocerme. ¿Sergio? Solo porque... Te quiero llevar un poquito a la... porque sí, digamos, y eso yo no lo olvido. Qué bueno que se dé este espacio. Vamos a dejar después unos espacios al final para agradecimiento, porque obviamente hay muchas personas conectadas que necesitan también quizás este momento para destacar. Vamos a tener también un espacio acá al final, pero quiero llevar un poquito al recuento. 15 libros, de los cuales 11 son de poesía. ¿Me corrige si estoy mal? Bien. Y hoy nos reúne un libro bastante especial, que se lo voy a pasar al maestro acá, colega también, ambos profesores de castellano, lenguaje actual. Sergio. ¿Te parece, Cristina, que nos vamos a la nota que le hiciste en la... Sí. Efectivamente, David quiere demostrar a toda costa que yo estoy trabajando, Sergio. para que la Hay gente otra crea. evidencia acá, efectivamente. Ya. Un poco para que la gente crea, Cristina Sí, sí lo entiendo. no solamente duerme el fin de semana, No. a veces se levanta. A veces también. Y hago notas literarias. Vamos a ver la nota de Cristina. Buenas tardes, Sergio, para Los TV. Estamos en el lanzamiento de su libro de poemas. Femio, se lo puede mostrar un poquito para la medio de comunicación Los TV. Quisiera saber qué lo inspira para producir este libro de poemas. Tiene una larga historia. Yo siempre he sido un admirador de la antigua literatura griega. Principalmente he sido por muchos años un lector de Homero, principalmente de la Ilíada y la Odisea, y también de la tragedia griega y de algunos textos latinos antiguos, Virgilio, la Eneida, por ejemplo. Y siempre he pensado que la grandeza de esos libros, de esas grandes obras, se debe al hecho de que son completamente vigentes, no obstante tener muchos, cientos, incluso miles de años ya. Y esa vigencia me pareció a mí que tenía que expresarla en la forma de una especie de transposición de la mitología antigua a los tiempos contemporáneos. Algo que se ha hecho naturalmente, no soy el primero en hacerlo. Y como a mí siempre me ha llamado la atención de una manera enigmática la situación de la guerra y sus consecuencias humanas, entonces claro, al leer la Odisea, al leer la Ilíada, me encuentro con la situación de la guerra y he traído un poco a los tiempos contemporáneos esa situación con los personajes de la antigüedad, pero interpretados por mí, en una versión muy personal. Eso es el libro Femio. Femio alude a un personaje de la Odisea que es un poeta, que se llamaban Aedos en ese tiempo, que entretiene a los pretendientes cuando ellos están en sus banquetes mientras todavía no llega Odiseo de vuelta a su isla después de haber estado 8 o 10 años en la guerra. Entiendo. Sergio, bueno, en este lanzamiento, ¿qué expectativa tenemos para el día de hoy? ¿Ya está llegando público? ¿Se está sumando a este evento tan importante? O sea, yo muy agradecido de los amigos que han colaborado en la organización de esto. Por supuesto a Marco López, que ha sido un poco el hombre que ha puesto cerebro y corazón y acción en esto. A Angélica, que está por ahí, que es muy entusiasta en esto también. Y independiente del número de personas que lleguen, es el hecho de poder compartir con gente que hasta hoy, por ejemplo, no la conocía.
Bien, Y Sergio. eso hace que la literatura ya cumpla una función, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a los lectores para que elijan Femio? Eh, yo creo que si les interesa pensar en el drama humano que significa tomar decisiones terribles, por ejemplo, cuando uno se encuentra entre la vida y la muerte, Femio es un libro que puede mostrar también esas situaciones de hombres, de mujeres, del poeta que tiene que estar hablándole a otra gente y sabiendo que hay una tragedia gigante y sin embargo debe seguir con la poesía. Uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene la poesía en medio de una conflagración bélica, por ejemplo? Pero bueno, es lo que ha ocurrido. La poesía ha seguido subsistiendo a pesar de las tragedias y a pesar de diría yo, la falta de interés que pueda tener a veces en mucha gente la poesía, y sin embargo sigue existiendo, sigue estando ahí, y no hay pueblo en la tierra que no tenga poesía. Ok. David, ¿estamos de vuelta o no? ¿Estoy al aire? Sí, David. mírese el espejo. Sí, no, más estoy mirando la cámara, David, por favor. ¿Qué te pareció la entrevista al escritor David Bamonde? No Mira. estaba pauteada. ¿Te diste cuenta que fue espontánea? Seguí un hilo conductor. Y obviamente Sergio colaboró ahí. Fue de improviso. ¿Se recuerda cómo le saqué la nota? Era antes de que hiciera el lanzamiento de ese libro de poemas. Sergio, antes de que David nos cortara y para seguir un poco humillándome que yo no trabajo, porque efectivamente hay que transparentar las cosas en la casa. Creen que no, que yo acá David hace todo y efectivamente la hora de la choca es construida en ambos. ¿Cómo estuvo ese día el lanzamiento, Sergio? Mucha gente bien concurrida, a pesar de la hora, y ojo, estábamos compitiendo con una obra de teatro, Sergio, en el Teatro Municipal, que era una obra de la actriz chilena Tamara Costa. Entonces, obviamente, eran 2 espacios que la gente tuvo la oportunidad de decidir. No puedo competir con Tamara Costa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se sintió en el lanzamiento? ¿Que nos puede comentar? Pero más aparte, la verdad es que muy bien. Sí. Yo agradezco al público de San Felipe. Es la primera vez que yo presento un libro acá. Wow. La mayoría del público que estaba ahí yo no lo conocía de antes, algunos sí, el organizador principal, en este caso Marco López, sí, porque ya teníamos vínculos de antes. Lo que más me gustó es la atención, el cariño con que lo escuchaban y luego las muchas preguntas. Sí. No es frecuente eso, que el público se anime a preguntar tanto. Eso habla, creo yo, del interés, efectivamente, del interés. Y claro, en esa ocasión lo que hice fue presentar el libro, Femio, que si tú quieres te puedo contar un poco del libro. Quiero que me cuente en 3 momentos clave, porque la novela yo debo reconocer que ya la comencé a leer. Me pasó algo trágico, cómico hoy en mi lugar de trabajo, porque agradecía que me dedicó este libro de poemas. Hoy casi me lo robaron de mi mesa, porque llama mucho la atención desde la portada. Es un libro de poemas que llama a ojear. Sí. Este contacto del libro es muy potente. Pero quiero, Sergio, que me dé 3 motivos por qué la gente, los Love Escucha, tienen que leer Femio. 3 motivos. Es difícil, porque obviamente hay muchas más razones. Es difícil porque uno como autor, ¿sí? Curiosamente al autor es a quien más le cuesta determinar por qué su libro debería ser leído. ¿Sí? Normalmente ese trabajo lo hacen o profesores, o críticos, o otros lectores, digamos. Pero bueno, puesto en este dilema, lo que podría decir es que Femio es un libro que dialoga con Homero, con el mayor poeta de Occidente, como dicen algunos, por lo menos de los antiguos. Homero, como sabemos, es el autor, según se dice, según se repite, no hay certeza absoluta, pero bueno,
de que es el autor de la Ilíada y la Odisea, que son dos libros fundamentales, fundadores de la literatura occidental. Entonces, este libro dialoga con esos dos libros, con la Ilíada y con la Odisea, un poco también con Edipo Rey, pero más con la Ilíada y con la Odisea, y de paso también algo con la Eneida, de Virgilio, poeta latino. Y el nombre Femio, el título, viene de un personaje de la Odisea, que es un Aedo, un poeta. Aedo se llamaban los poetas antiguos, que canta historias en verso, acompañado de música, de la guerra de Troya, mientras los pretendientes, que son unos personajes que están en la Odisea, los pretendientes, que son un grupo de hombres que quieren casarse con Penélope, porque piensan que Penélope está viuda y que su marido, llamado Ulises, ya murió en la guerra, y Penélope no quiere elegir a nadie. Entonces los pretendientes se apropian literalmente de las posesiones, de la casa de Ulises, y se ponen van de festín en festín, de fiesta en fiesta, comiendo los cabritos, es decir, los caprinos, tomando el vino de la hacienda de Ulises, y Penélope no los puede echar, no los puede sacar. Entonces, y mientras los pretendientes festejan, entonces hay un poeta, un pobre poeta, que no se sabe bien si está obligado o no. Yo lo interpreto de que está obligado. Contribuye a entretener a esta especie de malandrines, digamos, que se dedican a saquear la hacienda de Ulises, a la espera de que la presunta viuda elija a uno de ellos para casarse, porque estamos en un tipo de cultura antigua donde las mujeres viudas no podían quedar viudas, tenían que casarse de nuevo. Esa es la historia. Bueno, sabemos que Ulises no había muerto, que llegó después y se deshizo de todos los pretendientes en una matanza descomunal, así fue la historia, porque él era obviamente un guerrero de los mejores, de los grandes, que había combatido en Troya, y los pretendientes en verdad no estaban ni de cerca a la altura de Ulises. Pero yo lo que tomo del personaje Femio, de este personaje secundario que aparece así como de paso dentro de la Odisea, lo tomo porque me hace pensar en el rol del poeta en la vida real, digamos, en la vida. Y sobre todo el rol del poeta ante las tragedias humanas, ante el dolor, ante la ausencia. ¿Qué puede decir un poeta a un mundo como el de hoy? Que en muchos sentidos es tan o más violento que el mundo de la antigüedad. El mundo griego antiguo. Es igual. Las guerras no han terminado. Troya se ha repetido 1 y 1000 veces. Y tenemos la fortuna de que nosotros vivimos en un país pacífico, esencialmente pacífico. La última guerra real que tuvimos fue en 1879, 1880. Bueno, hubo una guerra civil también en 1891. No hablemos del golpe de Estado de 1973 porque aunque desde cierto lado lo ven como una guerra, en realidad no fue una guerra. Efectivamente, también aclarar ese punto. No fue una guerra. Fue otra cosa, dictadura, represión, lo que se quiera, una guerra no. Pero guerra, o sea, de esas que mueven ejércitos. Históricamente son los años que mencionas. Exacto, que arrasan ciudades completas. O sea, eso podemos decir que América del Sur en general es un mundo pacífico. Piensen ustedes lo que pasa en Medio Oriente, lo que hoy día está pasando en Europa del Este, en Ucrania específicamente, ni hablar de Gaza, el desastre que hay ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué rol? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer un poeta ante eso? Y la respuesta es un poco entre triste y alegre, porque en cierto modo nada, pero por otro lado, si el poeta no deja testimonio, no deja registro, entonces esa memoria se pierde. Y la poesía es una de las armas, no sé si armas, pero uno de los lugares del lenguaje donde la memoria se guarda. Fíjense, nosotros no sabríamos prácticamente nada de la guerra de Troya si no fuera por la poesía.
Yo tengo el otro libro, que no es este, me hago una pregunta: ¿qué queda después de todo? De la guerra de Arauco, ¿qué queda? Queda Alonso Ercilla contando Araucana. Eso estaba pensando en mi mente. Eso queda. Sergio. Y entonces yo digo, claro, es un poco triste por un lado, pero por otro lado digo, sí, la poesía dura más que los imperios. El imperio griego ya no está. El imperio turco otomano ya no está. Pero las grandes obras que esos imperios han producido sí están. La poesía, Roma no está como imperio, pero la poesía romana, la poesía latina, de un Cátulo, de Marcial, por ejemplo, solo por nombrar los autores de epigramas, es tan relevante, que sigue siendo una poesía vigente 2000 años después. Entonces uno dice, claro que la poesía tiene mucho que decir a la humanidad. Sergio, sobre eso, sobre lo que dejamos y no dejamos, la poesía como memoria viva, ¿qué tiene Femio de Sergio? Es mi manera particular de leer la literatura. Yo creo que si hay algo que se puede ver aquí en Femio es el hecho de que yo expreso en clave de poesía mi manera de leer. Y yo siempre leo la literatura asociándola a los problemas reales de la vida. Así es. Siempre lo hago así. Y los estudiantes de alguna manera me siguen, y cuando yo he hecho clases del Quijote, por ejemplo, y planteo el Quijote como un problema de un señor mayor, Sí. 50 años y tanto, que no tiene perspectiva en la vida, salvo la que le provee la literatura. Y con la literatura él sale al mundo. Fracasa, le dan de garrotazo, pierde, Sí. lo consideran loco, pero hace lo que tenía que hacer. Y al final es el más cuerdo de al todos. final resulta ser el personaje más cuerdo o el más interesante de todos, junto con Sancho, por supuesto, que a su modo también es otro Quijote, tan o más seguidor de la locura de su amo, porque ambos, los dos, Sí. necesitan otro mundo. Tomando la figura de Sancho y bueno, todas las personas que a lo largo de la vida hemos tenido como apoyo, Sergio, quisiera llevarlo un poquito a conocer también el lado del corazón de Sergio Mancilla. ¿Quién hoy por hoy es la persona que lo acompaña en esta odisea? Porque en este caso yo creo que tiene un tanto de Femio como de Ulises. Porque efectivamente Sergio emprendió un viaje hace ya... Comenzó el año 1958 su viaje de siendo Odiseo y Ulises, y estamos en el año 2024. No está regresando, cada vez se está reinventando Sergio Mancilla, está comenzando y recomenzando una y otra vez este viaje que no sabemos qué nos vamos a sorprender, qué próximo libro de poema vamos a lanzar, o quizás nos aventuremos para crear una novela, que a su palabra, yo lo cito ese día en su lanzamiento, tiene toda la intención de comenzar a redactar una novela y termina siempre haciendo poesía.